Fernando Sesma Manzano era un personaje peculiar, bien distinto al resto de los hombres y mujeres de su época. Hablamos de hace 50 años exactamente. Hace 50 años, en 1954, se gestaba en la capital de España, muy cerquita del lugar desde donde hacemos este programa, de la Gran Vía, concretamente en el Café Lión de la calle Alcalá, antiguo Café Lión, un movimiento impredecible, extraño, misterioso, una historia que, como digo muchas veces, si la coge un buen guionista de películas, la convertiría en auténtico exitazo taquillero. A veces nos traen misterios exportados, historias de sociedades secretas, historias de crímenes, historias de extraños anónimos, incluso historias hasta de supuestos extraterrestres. Esta noche, en este especial hasta las 11 de la noche, Milenio 3 analiza el mayor mito ufológico, mucho más que ufológico, ocurrido en España. Seguro que muchos, ya lo adelantábamos el viernes, habéis escuchado alguna vez, por cualquier cuestión, en antiguos libros, en algún programa de radio, las siguientes siglas: UMMO. Creemos que es una historia que merece mucho la pena, una historia humana, una historia de frustraciones, de desengaños, una historia parece que fraudulenta, pero no por ello sociológicamente apasionante. Ocurrió en Madrid, y para que os hagáis una idea, tenemos llamadas de supuestos entes de otros mundos, gente que se suicida, gente que mata a su familia entera, aunque esto se aleja mucho de los ovnis, Hablamos casi de sociedades secretas y para mucha otra gente de experimentos de control mental. Hubo un grupo de españoles controlados por determinadas agencias para ver cómo respondían creyéndose ellos en contacto con otros seres. Fue una gigantesca broma de 30 años. ¿Cómo se hace una broma de 30 años? 7640, ¿no? 7640, líneas abiertas, SMS, ya sabéis, podéis mandar vuestras opiniones, vuestros asuntos, qué opináis del asunto humo. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Como bien ha dicho Iker, vamos a sortear entre todos los que nos lleguen 3 libros de encuentros. Y especialmente nos interesa porque hoy hay mesa de redacción, primera parte que va a ser el reportaje. No os alarméis porque muchos estoy seguro que estarán tirándose ya los pelos de la cabeza si aquello fue un fraude, si aquello... Tenemos 2 horas de programa. Vamos a contar la historia para todos los amigos que no la conocen, vamos a intentar hacerlo con todos los documentos y a partir de la segunda hora, mesa de redacción, con opiniones, con datos y con sorpresas. Por cierto, si alguien en el año 66 o 67 vivía en las colonias de Aluche o San José de Valderas o Santa Mónica, seguro que si alguien ha sido testigo de lo que vamos a contar, sabe ya de qué estamos hablando. Nos gustaría mucho que nos escribieran personas que en los años 60 vivían en aquellos barrios, porque allí ocurrieron al parecer cosas asombrosas. En aquel Café Lión, en aquel mismo sótano, se llamaba La Ballena Alegre porque había este cetáceo con un chorro de agua y 2 bañistas. El nombre del alemán, que lo ponía en alemán, es impronunciable. Y realmente tenía mucha historia porque la Falange fue fundada en ese momento, en ese café. 20 años después, esta gente toma el testigo. ¿Cómo podemos imaginarnos aquellas reuniones clandestinas? ¿Cómo podemos imaginarnos aquella gente que a veces, como Fernando Sesma, acudía pálido porque un extraño ser le había llamado por teléfono? Luego se convirtieron las llamadas en cartas, en tochos de cartas de información. Hemos contactado con Piedad Cabero, que era una de las tertulianas de aquel grupo, de aquel criptogrupo misterioso. Nos cuenta cómo era aquel ambiente. Era un lugar donde nos reuníamos los miércoles, una cantidad de público variopinto, pero donde lo dirigía Fernando Sesma, con una seriedad y te digo de verdad que con unos contenidos muy importantes para esa época, mira, en la época que estamos hablando. Verdaderamente él traía gente, nos explicaba cómo era toda la parte de los ovnis, de los humitas, que estuvimos muchísimo tiempo hasta que, bueno, ya llegó el momento ese de que mataron a Carrero Blanco y no se podían reunir. Nosotros no teníamos ni idea que era eso del estado de excepción. Y bueno, y ahí llegaron un día los grises y nos echaron a todos, pero es que Sesma estuvo fenomenal porque entraron preguntando ¿qué hacen ustedes aquí? Pues mire usted, estamos hablando de los ovnis. Y eso es lo que dijo él. Inmediatamente dijeron, bueno, pues márchense. Como hemos dicho, la historia que vamos a contaros en estas 2 largas horas tiene todos los condimentos para ser un auténtico bestseller, sobre todo muy cinematográfica, pero como siempre la ficción supera cualquier ficción y más cinematográfica. Seguramente se quedarían cortos si llevasen esto a la pantalla, al celuloide, porque había una extraña historia
un tanto tabú que no se contó en su día. Sesma ya tenía experiencia en sustos. Claro, imaginamos que en aquella época el único personaje prácticamente que hablaba de estos temas tan extraordinarios podía ser foco y víctima de experimentos más o menos maliciosos. En el año 1962 pasó algo. Y casi que ahora me da un escalofrío, porque pasó muy cerquita de aquí, en la calle Luna, en la trasera. El Café León está a 1 kilómetro como mucho ahí al lado de Cibeles, y esto pasó en la trasera. En la calle Luna número 16 vivía un sastre, José María Ruiz Martínez. Realmente él tenía el taller. Su casa estaba un poquito más allá, una manzana más allá, en la calle Antonio Grilo. ¿Qué tiene que ver un sastre, una casa, la calle Luna, con toda esta historia? Bueno, Fernando Sesma Manzano, este hombre protagonista del movimiento contactil, de lo extraño en España, que empezaba a hablar de seres de otros mundos, empieza a recibir una serie de anónimos. Anónimos que, por cierto, gracias al compañero Francisco Contreras, he visto por vez primera gráficamente en una de las reportajes de Sesma, que asustado lo llevó al periódico y luego lo reprodujo en la revista 10 Minutos diciendo: mira, estoy recibiendo esto. Nadie cayó en la cuenta porque era 1961. Eran, no sé si extraterrestres, desde luego, pero alguien que no lo debía querer bien. Alguien que, en un tono misterioso, casi tanto como esa llamada que hemos escuchado, decía palabras sin aparente conexión, pero palabras que sonaban a sangre. Y venían firmadas con un remite. Calle Luna 16. Escuchamos esos mensajes. Rompe polo inferior, cascarón. Saca cabeza. Conoce luz. Cuerpo limitado por un tiempo más. Cédeme cabeza. Te llevaré oasis. Solo te quedará eso. Eso es todo. Hoy la nave del misterio se adentra en uno de los grandes tabús de la ufología. ¿Por qué Luna 16? Bueno, podía ser cualquier calle, cualquier número de una de esas calles de Madrid. Si hacemos la probabilidad, resulta que es que en esa calle y en ese número, y el dueño de ese piso, era protagonista de algo que ocurrió después. Es decir, meses después de que Sesma esté siendo amedrentado por esa serie de anónimos, que siempre repiten cosas como plomo en la cabeza, cédeme cabeza, separa cabeza de cuerpo, en ese mismo piso ocurre algo extraordinario. Fue portada de los periódicos, pero Sesma cayó. Nadie relacionó la matanza que allí se produjo y que ahora vamos a contar con esos mensajes que Fernando Sesma estaba recibiendo. Eran mensajes recortados en papel y que aparecían en su propio buzón. Allí ocurrió algo sencillamente horroroso. El 1 de mayo de 1962, en la calle Grilo número 3, se vivió uno de los episodios más macabros de la época. En el tercer piso del inmueble, el sastre José María Ruiz Martínez, convencido de estar dominado por alguien sombrío, un ente al que se refirió y que jamás nadie pudo saber de quién se trataba, acababa con la vida de toda su familia. Meses antes, el empleado de telégrafos Fernando Sesma Manzano, uno de los primeros en divulgar los misterios del universo, recibía en su domicilio varias misivas que parecían profetizar una tragedia. El remitente de esas cartas era alguien que al parecer vivía en la calle Luna número 16, un lugar prácticamente pegado a la casa de Antonio Grilo y donde tenía su sastrería José María Ruiz. El sastre era un hombre sin problemas económicos ni familiares, pero que al tiempo que van apareciendo las cartas dirigidas a Sesma, va cambiando bruscamente su temperamento, volviéndose ansioso e irascible. La gente que le conocía aseguraba que estaba atormentado por algo. La mañana en que el sastre cometió los crímenes, a las 8:15 envió a su criada Juana García Capitán a comprar unas medicinas. Después comenzó el terrible ritual de muerte. Primero acabó con la vida de su esposa Dolores Bermúdez, abriéndola la cabeza con un martillo mientras la mujer dormía. Acto seguido fue a la cocina donde se hizo con un cuchillo de cortar jamón y fue hasta la habitación donde se encontraban sus hijos, Mariloli, de 14 años, Adela, de 12, José María, de 10 y Juan Carlos, de 5. Les quitó la vida uno a uno, aunque los gritos y lloros alertaron a los propietarios de una lechería cercana, que inmediatamente avisaron a la policía. A las 8:30, el sastre, completamente enloquecido, salía al balcón portando a su hija Susana, de tan solo 18 meses y ya cadáver, en sus brazos.
Esa escena fue plasmada en todos los periódicos de la época. El caso le dedicó su portada. Un sastre enloquece repentinamente. En lo que era el hábitat natural del sastre, la calle Luna 16, su taller, donde tenía su negocio, algo estaba ocurriendo. Este hombre estaba volviendo loco, una esquizofrenia, quién sabe. Pero Sesma imaginó su impresión. Se entera al día siguiente, leyendo el periódico, que justamente en ese portal, y en ese número de portal, un hombre atormentado ha acabado con toda su familia en uno de los crímenes más sangrientos de la historia de Madrid. En la misma calle, en el mismo portal. Posteriormente, precisamente en esa calle, pegada a la sastrería, hubo otros crímenes extraños. Un caso extraño también de la policía madrileña. Salió al balcón. Ese hombre que había variado radicalmente su forma de pensar. ¿Sería el mismo que le mandaba mensajes a Fernando Sesma? ¿Sería Fernando Sesma víctima de una primera broma de alguien que quería atormentarlo? Fue el 1 de mayo de 1962. ¡Tenía que hacerlo hoy! ¡Tenía que hacerlo hoy! ¡Hoy es el día! ¡Es el día! Y ellos me obligaron. Los quería a todos. Los quería. Pero he tenido que matarlos. A todos. Fueron tan impactantes las fotografías que fueron censuradas en su época. Se sacó ese balcón, esa balconada, y un dibujo del sastre José María Ruiz con su hija en brazos, ensangrentada. ¿Quién le estaba ordenando? ¿Quién había manipulado su mente? ¿Quién era el que ordenaba acabar con todo aquello? Después de como una sombra deslizarse por su casa y terminar con su familia, hay una conversación que reproducen los periódicos e informes policiales. Un sacerdote llega a hablar con él por detrás de la puerta. ¿Qué le había ocurrido a ese hombre? Ese hombre que vivía justo en el mismo sitio donde Fernando Sesma estaba recibiendo una serie de misivas extrañas. Recordamos aquel diálogo. ¿Qué ha pasado? Abra, por favor. ¡Los he matado a todos! Por el amor de Dios, abra. Aún pueden salvarse. Nadie puede ya salvarnos. Me tiene que confesar. Después de matarme yo también. Abra y deme esa pistola. No. Solo confiéseme. Tengo que matarme. Debo matarme. Esos canallas. Si deseas quedar libre de pecado, arrepiéntete y dame esa arma. Déjanos entrar. No puedo dejársela. Es una orden. Tengo que matarme. No estábamos acostumbrados a crímenes de este tipo, una especie de inmolación ritual de toda una familia. Un sastre con negocio boyante sin ningún tipo de problema y que había estado variando su comportamiento. Imaginaos, por lo tanto, a Fernando Sesma. No colaboró con la policía, se quedó con aquel mazo de extraños anónimos, de extrañas palabras, y la rompió. Luego, 6 años después, dijo que uno de los mayores sustos de su vida era que aquellos papeles que él había roto con Cédeme cabeza, llévame a Oasis, y que tiró por el retrete directamente, se los encontró en la casa de campo, perfectamente unidos, los papeles unidos que él había tirado por las propias tuberías. Por lo tanto, Sesma era un hombre que tenía su prudencia, en el sentido de que ya había recibido más de un susto del que no había salido muy bien parado. Esa llamada de Day 98 con la que hemos empezado, imagino que le revolvería antiguos malos ratos. ¿Quién era Day 98? ¿Por qué hablaba de un tal planeta Humo? Era otra especie de gigantesca farsa que se iba a cebar de nuevo en él. La diferencia es que empezaron a llegar cartas, ya no solo eran llamadas, eran cartas mecanografiadas de unos seres que se autodenominaban humitas, que enviaban una serie de informaciones y que no tenían pinta desde luego de ser tan dramáticos como los mensajes anteriores. Vamos a recuperar un documento interesantísimo para que veáis la longevidad de esta historia que empieza hace 50 años. El gran Antonio José Alés, en estos mismos micrófonos, principios de los años 80, dedicaba un programa al asunto y se preguntaba las mismas cosas que nos preguntamos nosotros esta tarde-noche. Hace de esto unos años, en un café de Madrid, el León de Oro, enfrente de Correos, en la calle de Alcalá, se formó un curioso grupo comandado por Fernando Sesma. Ese grupo se llamaba La Bañera Alegre
Allí se reunían para hablar de algo que en aquella época prácticamente estaba prohibido. Hablaban de vida extraterrestre, hablaban de la posibilidad de vida en otros mundos, en una época en que hablar de esto pues era considerado como muy exótico y fundamentalmente era considerado un tema de visionarios. Fernando Sesma fue el pionero de este supuesto planeta llamado Ummo, con 2 M's, U-M-M-O. Y parece ser que antes de morir Fernando Sesma dijo que todo esto de Ummo no era más que un invento, que había sido una gran mentira. Sin embargo, los seguidores de Ummo, todo un curioso movimiento, pues no han cejado en su empeño y continúan reuniéndose de vez en cuando y sobre todo recibiendo unas cartas, extrañas cartas mecanografiadas. Se reciben en Alicante, se reciben en Barcelona con el símbolo de Ummo, que es una especie de H. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Pues sí, una especie de H. No tenía nada que ver con todas las experiencias pasadas de contactismo supuesto con otros seres de otros mundos. Cartas, que por cierto, Carmen, tienes algunas encima de la mesa, cartas que hablan de ciencia, con terminología muy densa, de biología, de genética, somos los ummitas, gravitamos en un planeta que está a 14,6 años luz del suyo, algo que hoy nos parece aberrante, insólito, pero que estaba cautivando a aquella gente. Daban datos muy concretos, datos incluso de que se iban a aparecer pronto, muy pronto. Y de repente, con toda la gente del Café Lión, de ese siniestro café, emocionada por los nuevos seres extraterrestres que parecían esta vez sí científicos, se quedan asombrados. La radio, en la tarde-noche del 6 de febrero de 1966, imaginó en su momento a esta gente, que estaba viendo venir todo esto, que estaban empezando a pensar, caramba, igual estos tipos dicen la verdad. Esa gente pone el dial de las viejas radios y se encuentra con un teletipo emitido en Madrid, noticia urgente de la agencia Cifra. Imaginad sus caras. Serían más o menos a las 8 de la tarde de ayer domingo cuando en el barrio de Aluche, muy cerca de la casa de campo, un objeto sin identificar, pero que por las descripciones de los testigos responde a las características de los traídos y llevados platillos volantes, tomó tierra en terrenos de la finca El Relajal y segundos más tarde emprendió nuevamente el vuelo para perderse en el cielo. Como vestigio de la presencia del objeto queda una superficie del suelo no muy extensa, casi carbonizada, y la afirmación categórica de algunos testigos presenciales del hecho. Uno de los testigos no ha querido facilitar su nombre para evitar su publicidad. El otro, que observó desde la ventana de su casa la llegada y partida del extraño objeto, es Vicente Ortuño. Las descripciones coinciden en afirmar que un disco anaranjado descendió, se posó en tierra y seguidamente emprendió vuelo a gran velocidad. Algo había ocurrido en el extrarradio de Madrid, algo que fue, portada en muchos periódicos. Por ejemplo, Informaciones abría su primera plana con platillo volante sobre Madrid. Era una de las noticias más impactantes, todavía no estábamos acostumbrados a este tipo de información en la prensa. Lo más asombroso es que los principales testigos de esta observación describen algo. Dicen a la prensa, uno de ellos es Vicente Ortuño, otro José Luis Jordán Peña, quedaos todos con este nombre, dicen a la prensa que efectivamente había un objeto incandescente muy cerca del antiguo polígono C de Aluche, que entonces era muy el extrarradio de Madrid, y que en la base parece que había un símbolo. ¿Lo adivináis? Un símbolo parecido a una H. El 6 de febrero de 1966, según informó la agencia Cifra, un gigantesco artefacto discoidal había sobrevolado la barriada madrileña de Aluche sobre las 8 de la tarde, posándose minutos después en las cercanías de la finca El Regajal. Los diarios publicaron que incluso había testigos. Uno de ellos fue Vicente Ortuño, que observó la llegada y partida del artefacto desde una ventana situada en el 6º piso de la calle Rafael Finat. El otro era José Luis Jordán Peña, que se hallaba por uno de los caminos del polígono C de Aluche y desde su coche observó cómo un aparato discoidal de tono anaranjado
Descendía sobre un descampado cercano. Se acercó hasta el lugar y pudo comprobar que era un objeto de considerables proporciones y que tenía 3 soportes triangulares a modo de patas en la parte inferior y unos trazos negros que describía como una línea recta situada entre 2 paréntesis abiertos hacia afuera. Otros testigos fueron Juan Jiménez Díaz y María Teresa Ruiz Torres. Más tarde, Mariano de las Heras, dueño del bar Palencia, también confesó haber presenciado la entrada de un grupo de reclutas que afirmaban haber sido testigos del aterrizaje. Lo más asombroso no era solo el teletipo, la noticia, sino que al día siguiente los periódicos hablaban ya de huellas. Ese artefacto, fuese lo que fuese, en plena capital de España, había dejado una especie de marcas rectangulares, Carmen. Estas huellas fueron halladas en el mismo lugar donde el objeto había aterrizado. El 7 de febrero fueron fotografiadas por el redactor del diario Informaciones, Antonio San Antonio. Formaban un perfecto triángulo equilátero de 6 metros de lado y se complementaban con una zona no muy extensa del descampado, totalmente calcinada. En aquel café, Fernando Sesma, Dionisio Garrido, comisario de policía, Antonio Buero Vallejo y tantas personas iniciadas ya en el tema de las cartas humitas se quedaban asombrados. Al parecer los testigos hablaban del mismo símbolo que venía como firma, como rúbrica en cada carta. Una especie de H o de cruz con sus lados ligeramente doblados. Idéntico al alfabeto cirílico ruso, a la letra H en concreto. A veces incluso esas cartas venían con una especie de huella dactilar y en el interior de la huella dactilar, como si ese ser que dejase su impronta tuviese ese símbolo en la propia piel, aparecían muchos de los documentos en tonos morados, tonos violetas. Eran cartas muy diferentes a todo lo que antes se había conocido. Incluso ingenieros, personajes de alto volumen y sapiencia científica se quedaban prácticamente anonadados. Sobre todo cuando empezaron a ver que muchas de esas cartas, y a comprobar que seguían recibiéndose en diferentes puntos de otras provincias españolas también, en Alicante, en Albacete, en Barcelona, observaban que esas cartas, esos seres, sean quienes fuesen, tenían un conocimiento muy concreto de ese grupo. Detalles de familia, detalles de cómo eran las casas por dentro. Parecía que estaban siendo efectivamente vigilados muy de cerca. Y es precisamente este detalle el que hace que muchos especialistas piensen que estaba en marcha una maniobra de auténtico espionaje y de modificación de las conductas. Luego lo debatiremos, y con vosotros también. Ya sabéis que está abierto ese 7640. ¿Qué podía estar pasando en los años 60 en España, cuando nadie hablaba de estos temas? ¿Estaban siendo cobayas de un experimento mental este grupo selecto de madrileños? Escuchamos ahora otro documento importante. Enrique Villagrasa lee ante el público, expectante, una de esas cartas humitas, tal y como venían escritas, con datos concretos de familiares, incluso de hijos, de los pertenecientes a aquel criptogrupo Humo. Escuchamos. Humoaelewe, lengua español, dirigido a Dionisio Garrido, Madrid, España. Señor Dionisio Garrido, mi primer deseo estriba en una expresión de mis más cordiales saludos hacia usted, su honorable esposa, sus hijos, en especial al más caro, que sabemos ya restablecido de su dolencia circulatoria, y sus hermanos atentos al análisis de nuestra información ofrecida antaño por estos expedicionarios que le escriben. Señor, de mis hermanos no presentes hoy, he recogido este flujo informativo. Los humitas, fueran agencia de inteligencia, bromistas o auténticos seres del espacio, que desde luego evidentemente es lo más dudoso, tenían una gran osadía. Hablaban de detalles muy concretos e incluso empezaron a plantear citas con los ovnis que iban a verse refrendadas incluso por material fotográfico. ¿Cómo era posible? Estaba pasando en España y los medios de comunicación apenas sabían la existencia de vínculos entre ese grupo concreto y los extraordinarios avistamientos ocurridos aparentemente en las afueras de Madrid. Incluso hubo momentos en que los humitas quedaron para llamar por teléfono, así como suena. Lo que vamos a escuchar ahora es un documento realmente interesante, curioso. Cada uno que ponga libremente su teoría. ¿Es un bromista el que está llamando?
¿Es alguien de una agencia de inteligencia con un deformador de voz? Lo cierto es que para aquella gente, esto ocurrió en casa del señor Donis Ortiz, era algo asombroso. Estaban en contacto con otra realidad, y esa realidad les llamaba su propia casa, como le llamó a Fernando Sesma aquella tarde de invierno el tal Day 98 del planeta Humo. Vamos a escuchar en la radio, y luego habrá sorpresas, a estos supuestos humitas. Ellos decían en sus cartas que tenían una especie de deformidad en la glotis, que les hacía imposible hablar correctamente. La voz era francamente desagradable. Incluso es más, decían que llevaban infiltrados entre nosotros mucho tiempo, más del que imaginábamos, desde 1950, que conocieron la existencia de vida en la Tierra por una especie de emisiones que un barco noruego accidentalmente realizó por radio, que llegaron a los Alpes franceses en 1950 y que se habían instalado en lugares como Albacete, así como suena, haciendo experimentos con personas y que tenían el aspecto de médicos nórdicos. Menudo tinglado, de película, ¿verdad? Escuchamos el momento en que Donis Ortiz está grabando con una pequeña grabadora su propia conversación entre el supuesto humita que había cifrado un momento concreto de ese día, año 1967, para comunicarles algo. Algo que luego no fue mucho, pero ahí tenemos la voz de los humitas grabada por uno de los miembros de la Ballena Alegre. Me ha dicho usted últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir, pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. Preguntas. ¿No formulen? Preguntas. Pero no formulen, no entiendo la palabra siguiente. Formulen preguntas. No formulen preguntas. Sus hermanos. ¿A sus hermanos? Sí. Reunidos. Domicilio de mis hermanos. Sí. Bien, de acuerdo, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. Solicitamos perdón. Sí. Solicitamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Desconecto. Sí. Comunicación. Sí. Señor. Sí. Desconecto. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Llamamiento a todos los vecinos de la barriada de Santa Mónica sobre unas misteriosas cápsulas cilíndricas de 128,80 milímetros de longitud, provistas de un disco central aparecidas en varios descampados del kilómetro 3 de la carretera de Boadilla tras los acontecimientos del 1 de junio de 1967. Mi comunidad científica se compromete a ofrecer hasta 18.000 pesetas por cada uno de los tubos que se puedan recuperar y poner a nuestra disposición. El aspecto exterior es el de un tubo polimentado con sus extremos en forma de ojiva. Algunas ya han llegado a nuestro poder y adjuntamos croquis y fotografía de una de ellas. Nuestro interés es puramente científico. Las citadas cápsulas no contienen dispositivos de interés crematístico o militar. Nuestra área de estudio son los objetos celestes no identificados. Firmado Ernie Dausset. Dirijan la correspondencia antes del 28 de junio a Mr. Antoine Nancy. Lista de correos, Madrid. Santa Mónica, un barrio popular, muy cerquita de Prado del Rey, y donde habían llegado los ecos de la visión de ese supuesto objeto volante no identificado. Estáis escribiendo a Mansalva en el 7640, lo sabemos, mucha gente diciendo, pero esto no fue un fraude, ¿qué pasó al final? Bueno, ya sabéis que en la segunda hora, si no saber la verdad, que siempre está muy lejana a todo, sí vamos a sacar conclusiones muy interesantes, porque luego hubo una investigación asombrosa, que fue paso a paso intentando descubrir ciertas evidencias de una historia que se prolongaba ya durante más de 30 años, porque durante 30 años estos mensajes seguían llegando, auténticos tochos informativos. Por cierto, aquel tal Henri Dausset dejaba un sobre
y dejaba como muestra, para que la gente de Santa Mónica y de aquellas barriadas lo identificase, una fotografía en que aparecía un tubito de níquel abierto por un extremo y dentro una especie de tirilla de plástico. Una tirilla de plástico color verde manzana. En esa tirilla de plástico un símbolo troquelado. Ya sabéis qué símbolo, ¿no? Y muchos madrileños, y de eso daba fe el diario Pueblo, se lanzaron como locos. 18.000 pesetas de la época, ni más ni menos, y 7.000 si el artefacto estaba roto. Mucha gente incluso escribió el periódico pensando que eso podía tener algo de radiactividad, ser peligroso. Hablamos de los años 60, y unas cápsulas que los científicos buscaban. ¿Podría ser un accidente de algún tipo? ¿Aquello podía ser un prototipo que había dejado lanzar unas cosas nocivas para el ser humano? ¿Quién sabe? No tenemos noticia de que se recuperara ninguna cápsula, pero desde luego el umbral del misterio, la inquietud en aquella gente ya estaba perfectamente instalada. Nunca supimos, por cierto, quién era el tal Henri Dagoucet. Lo que sí sabemos es que un pequeño trozo enviado a un investigador, a Marius Jaguet, investigador ya desaparecido, sí pudo ser analizado, suponiendo que ese pequeño trozo, apenas una viruta, correspondiese a aquellos cilindros dejados supuestamente por un objeto de otro mundo. Y ese pequeño trozo fue enviado no a un lugar cualquiera, sino al laboratorio principal del INTA, el Instituto de Técnica Aeroespacial. Escuchamos el dictamen de ese análisis, 1967. Análisis del INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. La muestra a identificar es una película de aspecto flexible de plástico de color verde claro, opaca, de forma rectangular y con unas dimensiones de 2 por 7 centímetros y espesor de 50 micras. Según la información que poseemos de este material, al que identificamos como polifluoruro de vinilo, solo la firma americana DuPont, bajo el nombre comercial de Tedlar, la fabrica. Es una sustancia de extraordinaria resistencia a la radiación UVA, a los agentes atmosféricos, químicos y a la abrasión. Su campo de utilización es fundamentalmente el recubrimiento de estructuras para su protección. Tenemos noticias de que en ciertas instalaciones militares y en Cabo Kennedy se protegen los cohetes y propulsores con estas láminas de material de PFV. Material para recubrir satélites y patentado, comercializado por una importante marca norteamericana. ¿Qué pintaba dentro de unas cápsulas en el barrio de Santa Mónica después de verse supuestamente un objeto volante no identificado? Para mucha gente, incluso para los propios miembros de ese criptogrupo de elegidos que seguía recibiendo cartas, aquello empezaba a oler mal. Aquello tenía conexiones que no estaban muy claras. ¿Qué se pretendía con aquellas pruebas lanzadas sin ton ni son y que podían llegar a manos de personas que nada tenían que ver con el asunto? Incluso hubo comunicaciones más inquietantes. Algunos de los personajes de este grupo que empezaba en la Ballena Alegre tuvieron una aproximación más y más cercana. Es más, hay leyendas, vamos a llamarlo así, de que más de una persona utilizó las fórmulas químicas, utilizó fórmulas matemáticas, llevó a buen o mal término los conocimientos científicos que sin parar seguían llegando a sus manos con esas H's como firma. Uno de esas personas, quizá el que más interés mostró por aquel asunto en aquel momento, era Rafael Farriols, un importantísimo y prestigioso industrial catalán. Es asombroso también escucharle ahora, 30 y pico años después. En algunas de esas cartas había proposiciones que yo diría sin duda alguna deshonestas. Por ejemplo, hablamos de los años 60, los humitas pedían permiso para instalar una especie de microcámaras dentro de su propia casa. Escuchamos al industrial Rafael Farriols. Hace 28 años yo recibí una carta de los humitas en la que me decían: hemos puesto en su casa, o vamos a poner en su casa, uno de nuestros microelementos de control de imagen y sonido, para que nos podamos enterar de lo que ocurre en su reducido entorno, porque es para nosotros muy interesante un ejemplo de cómo vive una familia en un país de un planeta que es ajeno al nuestro. La cosa aún llegaba mucho más allá y seguro que muchos estáis ya pensando en manipulación. Aquí en Milenio 3 hemos hablado muchas veces de experimentos muy concretos y perfectamente desclasificados años más tarde en documentos oficiales, como el proyecto MKUltra y demás. Manipulación mental. Esta gente, desde luego, había conseguido su propósito. Un grupo concreto de personas
estaba convencido de estar en contacto con seres extraterrestres en mitad de los años 60 en el populoso Madrid de la época. Rafael Farriols nos habla incluso de experimentos que podemos dejar a la duda. Él lo cree fielmente. Y hablamos de hace tan solo unas semanas. Rafael Farriols dice que llegó a un experimento. Él en su casa, en su estudio, formulaba preguntas y recibía por carta, por supuesto solo, la respuesta a esas preguntas. En esos mismos tochos de información. ¿Cómo es posible? ¿Estaba siendo ya vigilado? ¿Habían instalado ya esas cámaras? Le escuchamos. En estos 30 años se ha producido el hecho unas 20 veces que yo he formulado preguntas siempre en voz alta y he recibido respuestas por carta, vía postal. Nunca. Movimiento. Iván nos pregunta, ¿no ha sido visto este símbolo en otros avistamientos? Pues sí, y hablaremos de ello y con muchísimas sorpresas. Viajaremos hasta la Unión Soviética. En Vorónezh, un niño, año 89, nada que ver con Humo, dice, y toda la prensa lo reprodujo, que el ovni que había visto tenía un símbolo. Ya sabéis a quién me refiero. ¿Qué está pasando? Misterio real, fraude, 30 años de broma, investigadores españoles que se fueron a la tumba creyendo que habían conseguido su sueño. ¿Quién está detrás de toda esta trama? En la segunda hora, mesa de redacción. No os la podéis perder. Milenio 3, un abrazo. No os hayáis perdido la primera hora, porque sería muy difícil resumirla. Estamos hablando de un grupo de personas que desde los años 50-60 reciben una serie de documentos misteriosos firmados por unos tales ummitas. Esos ummitas dejan su seña, que es una especie de H con los extremos curvos, la misma que se observa en unos objetos volantes supuestamente identificados, al menos por los fotógrafos, que logran plasmarlos en las portadas de los periódicos. Ocurrió en Aluche en 1966 y 1967 en la colonia de San José de Valderas. Los ovnis habían llegado hasta la mismísima capital de España. Pero en los entresijos de esta historia, lo que no sabía la opinión popular es que había muchas más cosas aparte de unas fotografías o unos supuestos testigos. Había ese grupo que recibía ingentes cantidades de información, y había personajes tan siniestros como, de alguna manera, Fernando Sesma, que ya había tenido más de un susto con temas de anónimos, mensajes, crímenes. Para muchos, ahora estamos más o menos en los años 70-80, Humo era real. Los investigadores españoles hablaban de Humo como una realidad. Programas de radio como Antonio José Alés hablaban de eso, de los humitas, que incluso llegaban a llamar a su propio programa. Los humitas que se identificaban como personajes altos, rubios, nórdicos, habían conocido nuestro país, se habían desplazado por el espacio-tiempo, habían llegado hasta nosotros y se habían dejado ver en alguna ocasión. Estaban analizándonos. Sin embargo, la lógica, el sentido crítico, nos hace pensar en una gigantesca broma o en un experimento sociológico. La pregunta es ¿de quién y para qué? Así que seguimos viajando en la historia, pero lo hacemos ya abriendo nuestra mesa de redacción. Ya sabéis que va a ser una cosa habitual en estos veranos. Hoy estamos hasta las 11, luego a las 3 de la madrugada, como siempre, y nuestro horario habitual, para quien no lo sepa y se engancha ahora mismo, a la 1, horario de verano, de 1 a 3, los viernes. El tema Humo, el mito clásico, luego veremos cómo se ha difundido por todo el mundo, a través sobre todo de Internet. Hablábamos de que en los años 70, principios de los 80, aún los humitas tienen la osadía de seguir mandando informes y llamar a algunas emisoras de radio, con esa voz aflautada, esa voz metálica extraña, la misma quizá que llamó a Fernando Sesma en 1966. ¿Qué pretendían? No lo sabemos. ¿Qué consiguieron? Desde luego que muchos investigadores del fenómeno ovni se fueran a la tumba creyendo fielmente, como Fernando Sesma quizás, que algo había ocurrido, algo extraño había pasado. ¿Extraterrestres? Muchos lo creyeron, muchos crearon sus propios grupos. El fenómeno se difundió, como decimos, por todo, no solo España, sino el mundo. El gran mito español del tema ovni. Aunque podríamos hablar más bien de sociedad secreta. A final de los años 80, un grupo de jóvenes investigadores, jovencísimos en aquella época, hoy van a estar con nosotros, empiezan a observar con la lupa de lo crítico el fenómeno Humo. ¿Cómo es posible que extraterrestres, claro, en los años 80 sería distinto, escriban cartas mecanografiadas? ¿Cómo es posible que hayan tenido sugestionado de esta manera a este grupo de personas? Y empezaron a investigar. Las sorpresas, amigos, son increíbles. Estudio 1, bueno, Carmen, por cierto,
vías abiertas, ¿no? Seguimos con las líneas abiertas en ese 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. La gente habla del fraude, humo, imagino, de la verdad. Sí, aunque algunos se está quedando sorprendido. Porque pensaba que era cierto. Sí, habían oído hablar y se quedaron con el tema de que era cierto, sobre todo los avistamientos de San José de Valderas y de Santa Mónica. Suele ocurrir. Los mitos se perpetúan. El culto al cargo, aunque alguien diga que es un fraude, porque ocurrió que un personaje, os dije que os acordaréis de un nombre, del caso Aluche, dijo que era el autor de todo esto, el culto al cargo ha seguido. Y el mito nadie ha podido pararlo. Uno de esos jovencísimos investigadores en la época, aunque sigue siendo joven, es Javier Sierra. Javier, compañero director de Más Allá y del programa El otro lado de la realidad de Telemadrid. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, refrescando la historia de Humo, lo decíamos tú y yo a micrófono cerrado, una auténtica película. Sí, es emocionante, sobre todo recordar unos episodios que se centran en un Madrid que ya no existe, es ese Madrid de los años 50, años 60, en el que, bueno, este asunto de los platillos volantes, pues desde luego era vibrante, ¿no? Todo nace, y hay que recalcarlo una vez más, en torno al Café Lión, en la calle Alcalá, muy cerca de la Plaza de Cibeles, en el corazón de Madrid. Y todo nace no a partir de 1966, cuando los humitas hacen aparición con esa llamada telefónica a Fernando Sesma, sino unos años antes, cuando ese mismo personaje, Fernando Sesma Manzano, comienza a recibir mensajes absurdos relacionados con los crímenes de la calle Luna y otros, de otro extraterrestre que se hace llamar Saliano y que va dejando poemas, versos extraños, mensajitos en papeles que Fernando Sesma va encontrándose en la casa de campo, como tú has dicho antes por encima, pero en un momento determinado esos mensajes absurdos digamos que se van dilatando y aparecen en escena unas cartas mecanografiadas. Imagínate el contraste, serias, que están encabezadas todas con una palabra que es Ummoaelewe, gobierno central de Ummo, donde un grupo de expedicionarios de un supuesto planeta a 14 años luz de la Tierra toma contacto con esa gente porque les cree más avanzados que sus contemporáneos. Les considera una élite. Les considera una élite, exactamente. Y las cartas serias, rigurosas, hablando de aspectos científicos, dando toda clase de detalles sobre sus aterrizajes ovni en diversos puntos del planeta, etcétera, sustituyen poco a poco a esos mensajes absurdos de ese tal Saliano. Mucha gente cree, evidentemente, que estos extraterrestres sí son de verdad, que estos humitas son de verdad, y además, para rematarlo, hacen un anuncio, que eso es definitivo en esta historia, Iker. Anuncian en un mensaje que pronto van a aterrizar en 3 lugares del planeta, uno de ellos es a las afueras de Madrid. Y los contertulios de la Ballena Alegre no se enteran por otra carta humita, se enteran por la primera página del diario Informaciones de Madrid. Que imaginamos la impresión, ¿eh? En su edición vespertina del 2 de junio de 1967, viendo una fotografía de un platillo volante, como decías, con esa H en la panza del objeto. Los humitas habían cumplido su palabra. Habían cumplido su palabra, Javier, estaban ahí presentes y para muchos todas las dudas se despejaron de una vez. Es lógico, pensaban que este sí que era el contacto soñado por tantas y tantas personas relacionadas con el mundo de la ufología. El caso perfecto. El caso perfecto. Así se llamó un volumen, un libro realizado por Antonio Rivera, el decano de los ufólogos españoles, un libro polémico. Fijaos el título, Un caso perfecto. Lo editó Plaza y Janés, años 68, bueno, la primera edición, ¿no? La primera edición es de Pomaire, que es una edición cuadrada, inencontrable, es un pequeño tesoro. Con muchas fotografías. Exactamente, claro, con todas las fotografías obtenidas aquella jornada. Y la teoría, Javier, era que era interesante, el ovni de Aluche, que claro, eran datos sueltos, menos para el grupo de los receptores de cartas. Ese ovni de Aluche, del polígono C, año 66, febrero, y el caso fotografiado en Valderas, es decir, un caso con huellas y otro con fotografías y las supuestas y misteriosas cápsulas, eran el mismo objeto, con el mismo símbolo. Para Rivera y Farriols no cabía duda, Humo. Pero lo intrigante es que este grupo de expedicionarios, en este caso bien terrestres, empecéis a investigar, José Juan Montejo, que luego estará con nosotros, y tú, Javier, y Enrique de Vicente, que también va a estar aquí. Empecéis, imagino que por donde debía empezarse, no la casa por el tejado, sino el primer caso. Claro. ¿Qué ocurre en ese primer caso? Bueno, esto requirió una investigación casi policial, ¿no? Detectivesca. Había que localizar las pocas referencias que teníamos reales de los personajes implicados en un primer momento en estos casos. Y había que empezar por el caso de febrero de 1966 en la barriada de Aluche. Había que localizar
a los 2 testigos cuyos nombres, habíamos conseguido, estaban en la prensa de la época. Uno era un vecino de Aluche llamado Vicente Ortuño y el otro era una persona muy conocida para nosotros porque después llegó incluso a ser vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, es decir, alguien vinculado a estos temas, que era José Luis Jordán Peña. A José Luis Jordán Peña lo teníamos más o menos ubicado, pero había cosas que no nos terminaban de encajar en sus testimonios y quisimos localizar a Vicente Ortuño. Para que la gente nos entienda, Vicente Ortuño ve ese objeto desde la ventana de su casa en la calle Rafael Finat, y Jordán Peña, este personaje que luego hizo carrera en la parapsicología, vamos a llamarlo así, aunque era psicólogo industrial, es el que viene desde Burgos, escribe a la prensa, se baja incluso del coche para ver aquel objeto, y él es el que describe en los periódicos que ese ovni tenía una mancha, un símbolo, algo, ¿no? Exactamente. Vicente Ortuño es el que describe el ascenso de ese objeto, mientras que Jordán Peña lo ve desde su 600 conduciendo en las cercanías de ese barrio. Bueno, lo curioso es que empezamos a tirar del hilo y por una serie de coincidencias increíbles que José Juan Montejo después seguramente nos detallará, logramos averiguar que Vicente Ortuño era gran amigo íntimo de Jordán Peña desde hacía mucho tiempo. Antes del caso. Claro, la prensa los había presentado como 2 testimonios absolutamente dispares, encontrados por los sagaces periodistas de la agencia Cifra en aquella época y punto. Sin embargo, encontramos que eso ya no era así. Fue la primera sospecha, el primer aldabonazo de cuidado, quizá estamos pisando un terreno pantanoso. Luego fuimos tirando de otros hilos. Por ejemplo, buscamos a ese Antonio Pardo que había obtenido fotografías del ovni de San José de Valderas. Era un nombre falso, es decir, no correspondía con ninguna persona real. Incluso llegamos a localizar al periodista que estuvo implicado en la recepción de la información de los 2 casos, del caso de Aluche y de San José de Valderas, que era Antonio San Antonio, y que se mostró muy esquivo cuando hablamos. Y al parecer, dices, bueno, se publicó en portada, pero es que a este periodista, fijaos la trama que estamos ahora desbrozando, le llegan en un sobre las fotografías. Las fotografías, exactamente. Él nunca vio al fotógrafo. Y son negativos cortados, es decir, no se trata de una tira de negativos que sería lo normal, es decir, uno abre la cámara, lo revela y, da la tira de negativos, sino negativos cortados, lo que implica que ya en esa entrega al periodista del diario Informaciones hay una selección de tomas, no se entregan todas las fotografías. Aquello, desde luego, mosqueó mucho, las fotos fueron sometidas a análisis, hubo opiniones para todos los Ahora gustos. Escucharemos algunas, Javier. De los que pensaban que eran auténticas y de los que pensaban que eran radicalmente falsas, pero lo llamativo de este asunto es que no había testigos directos de haber visto un platillo volante de esas características con ese signo. Sí había testigos, y eso nos chocó mucho a José Juan Montejo y a mí, y a otros investigadores, Enrique Padial y otros que estuvieron implicados en estos trabajos, y es que había testigos de, gente que decía que sí que había visto luces extrañas, pero no un platillo volante. Y menos como el de las fotografías. No, evidentemente, si tú te encuentras eso, no lo olvidas en tu vida, ¿no? Eso no logramos encontrarlo. Así que las sospechas se fueron acumulando. Y faltaba un tercer anónimo. Ese científico que había recorrido Santa Mónica preguntando por las cápsulas tampoco existía. Todos los personajes clave de esta historia no existen. Es decir, Henri Dagoucet, ese señor que ofrecía 18.000 pesetas de recompensa, que era un dineral de la época, aquel que encontraba unos tubitos extraños supuestamente abandonados por un platillo volante aterrizado en Santa Mónica, pues debía haber dejado un teléfono de contacto o una dirección o algo a donde dirigirse, y lo que deja es una lista de correos, que es como no decir nada. Es decir, es usted diríjase a la oficina de correos, que allí habrá una casilla donde usted podrá depositar sus cartas. Algo absolutamente anónimo e impropio de una organización científica que va a dar una recompensa de esas características. Sin embargo, el halo de misterio en toda la barriada ya estaba logrado. Bueno, yo creo que lo que se intentó desde el principio es el impacto mediático. Es decir, que lo que se buscaba con todo esto, con esas fotos emitidas o enviadas, puestas en manos de Antonio San Antonio del diario Informaciones, esos rumores dejados en la barriada de Santa Mónica con unas fotografías, lo que se buscaba era que los diarios de la época fueran recogiendo toda esta información. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba en el fondo de todo esto era asombrar a un grupo muy determinado de madrileños, que eran los que se reunían todos los miércoles en el sótano del Café León, en la Ballena Alegre. ¿Por qué se buscaba esto? Bueno, eso nos llevaría un rato más a explicarlo. Javier Sierra, compañero de este programa, que desde luego le agradecemos mucho porque, menudas conversaciones hemos tenido con él
y su silencio mediático en torno a Humo también ha sido interesante. Luego nos contarás, Javier, también por qué. Porque es una historia absolutamente detectivesca y que toca demasiados palos. Y muchas personas que se fueron a la tumba, decimos, creyendo fielmente en los humitas. Y algunos con el varapalo tremendo de haber sido testigos de una gigantesca broma. Pero bueno, hablaba Javier de esas fotos de ese ovni, 1 de junio del 67. El ovni que es el aldabonazo, que hace que toda esa gente crea ya fielmente que está en contacto con seres de otros mundos. Y la gente lo puede decir, y nos lo decía Katia Rocha ahora a micrófono cerrado, bueno, pero esto suena a marcianos. Claro, hay que verlo en su contexto. En los años 60, un criptogrupo de gente, unos elegidos, reciben esas cartas y la portada del periódico te referencia que eso que tú estás recibiendo a nivel muy privado está ahí, en los cielos. Es decir, habría que comprenderles perfectamente. Bueno, ahí hay que tener también en cuenta otras muchas cosas. Muchos de los casos que ocurren después de ese 1967 y que aparecen en las páginas de revistas como La Actualidad Española, por ejemplo, se refieren a los humitas. Hay un célebre incidente que protagoniza Francisco Donis Ortiz, que es un señor que tiene un encuentro con un extraterrestre cerca de... Supuesto extraterrestre, Sí, claro. sí, bueno, en la provincia de Cuenca, evidentemente, cerca de un pantano, y ese extraterrestre incluso, bueno, le llega a hablar de los humitas. Se convierte en el mito español por excelencia del tema cósmico, ¿no? Es un extraterrestre, quizá el único extraterrestre de la historia de la ufología que se presenta con un apellido, que es Atienza. El extraterrestre Atienza habla con... Y que fue portada de la Autoridad Española varios números. Portada, sí señor. Es que estas cosas hay que entenderlas en el contexto, como tú decías, Iker, de la época. El tema era tan emocionante, tan vibrante, que hubiera una comunidad de extraterrestres entre nosotros, que fíjate lo que llegó a ocurrir un tiempo después. Si no recuerdo mal, fue en 1968 que un sacerdote, un cura, estamos hablando de la España de un de esa escándalo época, sin precedentes, llamado Enrique López Guerrero, gran amigo, por cierto, que le envío un saludo, párroco de Mairena del Alcor, provincia de Sevilla, habla con el corresponsal de ABC en Sevilla y le dice que hay una colonia de extraterrestres infiltrada en la España de Franco. Es decir, aquello es portada de ABC, obviamente, que un sacerdote diga esto, y el asunto, bueno, se convierte en un escándalo nacional. Trajo cola el asunto de los humitas, sin duda alguna, y las preguntas se acumulan, ya iremos con ellas, 1640 palabra milenio, porque mucha gente, como decía Carmen, lo insólito es que el mito pervive y creía que era absolutamente real. ¿Eran reales las fotografías cortadas, los negativos, de ese objeto que se paseó por San José de Valderas? A final de los años 80, cuando Javier, José Juan Montejo empiezan su minuciosísima investigación, punto por punto, dándose cuenta de que algunos cimientos se resquebrajan, ocurre que se digitalizan esas imágenes. Escuchamos a uno de los protagonistas de esta investigación, el psiquiatra Carles Berché. Pero claro, lo que no sabe nadie es que se ha descubierto todo el hilo, es decir, otro hilo en otro negativo, el cual, pues bien, lo descubrí yo haciendo lo mismo que hizo William Spalding, pero con la tecnología de los 90, que ahora es mucho más accesible, que es, de nuevo, escaneando las imágenes a 400 puntos por pulgada, introduciéndolas digitalizadas, en un ordenador y procesando las fotografías. Allí hallé que hay un hilo que sale del suelo, sube hacia arriba en diagonal, pasando al lado del objeto, y vuelve a bajar. Y no se aprecia la parte superior de la fotografía, que a mí me hace imaginar, esto ya es un montaje, digamos, una suposición mía, que da la vuelta, por ejemplo, a la rama de un árbol, el cual no se encuentra en la fotografía, y vuelve a bajar, es decir, el hilo salía del suelo. Estas fotografías, por supuesto, todavía no han salido a la luz, las tengo un poco en reserva, y nadie las conoce. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la Palabras de Carles Berché, que por supuesto así se conocen las fotografías, pero eran palabras del momento prácticamente de la investigación, cuando también era un gigantesco batacazo para un misterio de 30 años. Los jóvenes investigadores estaban mostrando su espíritu crítico, cargándose, entre comillas, con los datos, una historia que los más veteranos llevaban manteniendo 30 años. Pero bueno, hablando de veteranos, Juan José Benítez, ni más ni menos. Juan José Benítez nos daba, pues, otra vía. Nos dejó muy sorprendidos. Para el reportero navarro no cabía duda. Las fotos de San José de Valderas son auténticas. Le escuchamos. Bueno, esto no lo sabe todavía nadie. Una de las últimas son unos análisis científicos que se han hecho a 5 negativos originales de San José de Valderas, de aquellas famosas imágenes de la nave con la famosa H en la panza. Bueno, estas imágenes, que siempre se había dicho que eran falsas, que eran una maqueta que colgaban prácticamente de un hilo y no sé cuántas cosas más que decían los dioses americanos,
de Spaulding y el señor Poer francés, bueno, todo esto se ha demostrado que es absolutamente falso. Es decir, las fotografías son rigurosamente auténticas. Pero es que los exámenes que se hicieron hace ya muchos años por parte del William Spaulding de una de las fotografías, porque lo que hay que hacer es analizar las 5 por lo menos de las que se tiene conocimiento, ese análisis de una sola foto en la que aparece efectivamente una extraña línea que cuelga o que va unida al ovni, eso no significa que sea un hilo. Cuando se hace un análisis técnico y científico riguroso, hay que analizar las 5. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en las otras 4 imágenes de San José de Valderas no aparezca ese hilo famoso y solamente en una? Estamos a punto de saludar a José Juan Montejo, pero antes, para que la polémica sea concreta y saquéis conclusiones, no solo las fotografías fueron analizadas, sino, como decía Javier Sierra, la posibilidad de que ningún testigo fuera real. Escuchamos rápidamente a Carles Berche. Hay que añadir las investigaciones posteriores para tratar de encontrar testigos, no tan solo de San José de Valderas, sino también del caso previo de Aluche, un año anterior. Ningún testigo, exceptuando el propio Jordán Peña, ha sido encontrado y reinvestigado y que reafirme totalmente lo que se dice en el libro de Antonio Rivera y Rafael Farribos, un caso perfecto, que es el que dio toda la información exhaustiva de este caso. Y tenemos el debate completamente abierto a las 22 y 27, con vuestra participación también, por supuesto, porque a día de hoy, Javier, el último detalle, esto teníamos ahora, que no haya testigos, Antonio Luis Moyano, investigador que ha vuelto a recorrer los barrios de Aluche, San José de Valderas, Santa Mónica, afirma todo lo contrario. O sea, gente que dice que las fotos son falsas, que evidentemente parece que son falsas, pero Juanjo Benítez que dice que no, la teoría del hilo, ahora hablaremos de ello. Gente como Carles Berche que dice que peinando esa zona no hay testigos de esos casos perfectos, y gente ahora como Antonio Luis Moyano que nos cuenta lo que sigue. Me pateé durante 2 semanas todas esas barriadas que tú has mencionado, como es Aluche, San José de Valderas y Santa Mónica, llamando puerta a puerta para tratar de localizar a algunos de los testigos que aún quedan con vida, porque muchos ya han fallecido. Lo que encontré, pues efectivamente los testigos se vuelven a reafirmar, y los 2 testimonios más significativos son los de doña Eugenia, una vecina de Santa Mónica, que desde su ventana pues observó pues una especie de disco, una serie de luces, y fue un avistamiento que duró pues nada, un intervalo breve de segundos. Pero el testimonio quizás pues más sugestivo es el que aporta una niña, Emilia, que aseguraba haber visto el famoso disco que aparece en las fotografías ya clásicas del castillo de San José de Valderas. Lo que sí ella me confirmó es que el famoso logotipo de humo ella no lo vio. Javier Sierra que pone caras ahora mismo y que apunta en sus papeles, como siempre hoy la mesa llena de papeles en el estudio 1. Se lo damos rápidamente al licenciado en Derecho y miembro de la Fundación Anomalía, don José Juan Montejo, uno de los protagonistas de esta investigación. José Juan, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Iker. Oye, tengo que, primero, encantadísimo de que estés con nosotros, y segundo... Igualmente. Y segundo, José Juan, este tema será para volver a hablarlo, pero vamos a ver, casos perfectos en la periferia de Madrid. A día de hoy, 2004... ¿hay testigos? ¿No hay testigos? ¿Las fotos son falsas? ¿Son verdaderas? ¿Tú qué opinas? Hombre, testigos quizá los haya de algún fenómeno aéreo extraño, por llamarlo así, que podía haber ocurrido en coincidencia con las fechas más bien del segundo caso, del de San José de Valderas, Santa Mónica, en junio de 1967, lo cual desde luego no va en perjuicio de que las famosas fotografías de allí, del supuesto ovni que se dio sobre los castillos de Valderas, sean probablemente falsas. ¿Qué opinas de las palabras de JJ Benítez, que asegura que hay un informe que dice que son reales? Bueno, es que yo no sé si esas declaraciones de Juanjo fueron previas o posteriores a cuando él mismo divulgó finalmente el informe que encargó a un laboratorio de la Policía Científica. Pero desde luego en dicho informe, aunque se dan una serie de razones y de argumentos a favor de la posible genuinidad o autenticidad de esas tomas,
lo cierto, y si la memoria no me falla, es que finalmente en ese informe se decanta también hacia la hipótesis del montaje, del fraude. Era justo declaraciones sobre ese informe concreto, Javier. Sí, bueno, hay cosas muy curiosas. José Juan y yo en algún momento en el pasado hablábamos también de, bueno, cosas que nos llamaban la atención. Por ejemplo, que no hubiera gente en las fotografías. Barrios muy populosos, además. No solamente barrios populosos, sino que se supone que esa era una zona de merienda. Es decir, que la gente iba allí a tomar su merienda. El libro habla precisamente de que había gente en el entorno que ve este asunto cuando se toman esas fotografías, pero por arte de Birli Birloque o por una cuestión bastante diferente. A lo mejor las fotos fueron falsificadas días antes, quién sabe, o en otra época. Allí no había nadie. Es decir, en las fotos no hay ni una sola persona. Yo creo que ahora mismo la gente puede tener ciertas dudas y sería importante poner el siguiente documento para escuchar a José Juan y a Javier, porque claro, la gente está pensando, y imagino, Carmen, que lo están diciendo, ¿hay un fraude de quién, no? ¿Hay un fraude hecho por quién? Sí, por ejemplo, María de Granada nos dice, seguramente sea fraude, pero ¿quién? ¿Qué querían conseguir? ¿Nos controlan hasta ese punto los hombres de gris? Hombres de gris, hombres de negro, todo tipo de teorías, pero digamos que en ese sentido hay muchas preguntas en 7640, ¿no? Sobre quién fue. Muchísimas, Iker, sobre todo... ¿Quién fue y con qué motivo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues vamos a escuchar rápidamente, antes de seguir en esta redacción abierta, en esta mesa de redacción, a Carles Berché de nuevo, que también fue un puntal importante, porque él, en esa publicación de la Fundación Anomalia, que es Cuadernos de Ufología, reflejaba una cosa sorprendente, que luego además se publicó de manera de monográfico. Atentos, son palabras, eso sí, de Carles Berché, porque acusa a una persona con la que hemos hablado, bueno, con la familia, con su hijo, luego comentarás, Carmen. Mejor lo escuchamos y ahora seguimos el debate. Resulta que toda la supuesta conducta de quien era el supuesto creador o creadores, en plural, del fraude, encajaba de hecho perfectamente con un trastorno psiquiátrico conocido como la paranoia compartida, el cual pues es un trastorno del tipo psicosis paranoica, es decir, ideas delirantes, y que tiene la característica de que se contagia, digamos, hace participar a otras personas en su delirio. De ahí que encontré una serie de rasgos en la personalidad de este señor, de José Luis Jordán Peña, los cuales encajaban en la personalidad típica, y además un grupo de colaboradores y de aficionados a estos temas que eran estrechos colaboradores de Jordán Peña, los cuales pues entre todos dominaban todas las materias que se trataban en los informes de humo. Una de sus investigaciones, si seguimos esta nueva teoría, digamos, se dio a la de investigar sobre las sectas, una de sus pasiones. Recordemos que el señor José Luis Jordán Peña fue miembro de la Comisión del Senado para investigar sobre las sectas. Pues bien, nada mejor para investigar que montar su propia secta. Ahí fue donde captó a una serie de personas a las cuales utilizó para hacer de correo de cartas humitas, la correspondencia escrita a máquina, el reparto de cartas, etcétera. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Sorprendente cuando menos. Hablamos de José Luis Jordán Peña, el primer testigo de ese Omnidaluche que se baja del coche e informa a la prensa. Muy rápidamente, antes de hablar con nuestros amigos y de que Carmen nos dé una nota importante, porque por supuesto hemos dado derecho a réplica a Jordán o a su familia, porque él tiene una serie de dolencias que le impiden la correcta expresividad de la voz. Además, una mente muy brillante, eso por supuesto, la de Jordán Peña. Escuchamos rápidamente, Javier, José Juan, a JJ Benítez. La teoría estalla a final de los 80. El psicólogo industrial Jordán Peña ha montado una broma de 30 años que parecía una broma internacional, con apócrifas huellas y falsos avistamientos. Increíble. Escuchamos a Juanjo Benítez. A mí me parece que este hombre, dentro de esa presión psicológica tan fuerte que ha podido sufrir, pues ha optado por lo más fácil, lo más sencillo y en el fondo lo más ridículo. Y es decir, bueno, pues acabó la historia, yo soy el autor de todo y punto final. Y esto, claro, cuando uno examina los miles de documentos de humo sobre cantidad de cosas técnicas y científicas, es que no hay quien se lo crea, ¿no? Porque es imposible, vamos, hay multitud de cosas que Jordán Peña jamás pudo saber, entre otras razones porque algunas se han descubierto en los años 80, por ejemplo, de tipo astronómico. Hay que decir, Carmen Porter, por supuesto, que son palabras de cada uno de los que hicieron sus teorías, en este caso Carlos Berché, Benítez, pero que tú hoy has hablado con el hijo de Jordán José Peña, Luis, ¿no? También se llama José Luis. Además, hay que agradecérselo si nos está escuchando porque me ha atendido fenomenalmente, amablemente. Me han dicho que ellos no quieren hacer ningún tipo de declaraciones. Su padre en este momento no está en Madrid ni siquiera, pero ha contactado con él, le ha llamado porque sabía que íbamos a hacer un programa, yo se lo he dicho, íbamos a hacer un programa sobre humo y queríamos contar con su réplica.
le he asegurado que vamos a meter testimonios de investigadores pues que iban en contra de su padre y que iban a hacer declaraciones en contra de él. Él me ha dicho que por el momento ni él ni su padre querían dar ninguna declaración. Que la cadena SER Milenio 3, por supuesto, brinda siempre derecho a réplica, y cuando quiera José Luis Jordán Peña, nos encantaría él o su hijo hablar de esta historia apasionante por encima de todo. José Juan Montejo, compañero, Jordán Peña, todo un personaje, testigo de Aluche, y el amigo de Vicente Ortuño, que descubrís que había trampa. ¿Una mentalidad absolutamente genial para hacer todo esto? ¿O qué ocurre aquí? ¿Cómo es posible que una sola persona, como dice Juanjo Benítez, monte todo ese tinglado? Bueno, pues quizá porque realmente no montó el tinglado él solo, sino con una serie de colaboradores que a lo largo de los años pues se fueron prolongando, sustituyendo unos a otros. Desde luego lo que está claro es la, por llamarla así, omnipresencia del señor Jordán Peña en torno a este tema desde sus inicios, y bien claramente desde el comienzo, si consideramos como tal ese supuesto platillo volante aterrizado en el barrio de Aluche. Javier, él mismo hizo las huellas, él mismo hizo las fotos. Probablemente él hizo las huellas del ovni de Aluche, no eran difíciles de hacer. Explicaba que había utilizado unos contenedores de plástico que tenían una especie de aspa, lo hemos visto en las películas de militares, en fin, en un montón de sitios, que tenían una especie de aspa en la parte inferior, y que usó esos contenedores para presionar en el suelo y dejar las huellas que después aparecerían en la prensa primero y después en los fotografías libros. De los vecinos, entre ellos el señor de las Heras, del bar Palencia, rodeando una huella. Es que, como decía antes Javier, no podemos, yo creo que la gente, igual hoy, la gente más joven no puede traspolar lo que significaba que la prensa de la época en su portada sacara a la gente remolinada sobre una huellas de platillos volantes en Madrid. Y claro, lo que estaba consiguiendo Jordán solo en compañía de otros era fabuloso, estaba paso a paso realizando su cometido. ¿Qué cometido, Javier? Bueno, el cometido es el de tratar de convencer a ese grupito de gente de la Ballena Alegre de que los extraterrestres, o un grupo de extraterrestres con intenciones científicas y buenas, había llegado al planeta Tierra y que quería establecer contacto con una élite para irse preparando para quizá un contacto masivo en el futuro, ¿no? Lo curioso de este asunto es que en muchas ocasiones siempre contaban con intermediarios terrestres, y eso dio mucho juego a toda esta trama, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de un personaje al que tanto José Juan Montejo como yo le tenemos especial cariño, que es el mecanógrafo. O sea, la persona, ¿por qué los humitas no mecanografiaban ellos mismos? Claro, bueno, los humitas se presentaban como señores de aspecto nórdico, como tú decías, rubios, altos, etcétera, pero con dos problemas fundamentales. Uno era un problema de garganta, es decir, que eso les hacía tener esa voz rara que hemos escuchado en las cintas, aunque bueno, sobre eso habría mucho que decir, y otro era un problema en la yema de los dedos, que no le permitía teclear en esas que muy máquinas. Perfectos, desde luego, no habían salido. Bueno, características del planeta Humo, ¿no? Entonces, al llegar al planeta Tierra, lo primero que hacen, según lo que cuentan en sus informes, es contratar a los servicios de un mecanógrafo, que es el que redacta estas cartas, y ese mecanógrafo es el que a veces avisa por teléfono a los remitentes, a los receptores de las cartas, incluso interviene en un par de episodios de esta. O sea, más colaboradores. Pero escucha un momento, Javier, y escúchame, José Juan, porque te voy a hacer una pregunta que es básica. La gente, y antes escuchamos, 30 segundos, a Antonio Rivera, ya fallecido, y decano de la ufología, y el que hizo casi internacional a nivel de libros este asunto, con su libro Un caso perfecto, y los que vinieron después. Antonio Rivera, cuando los jóvenes investigadores casi apuntan a Jordán Peña, dice lo que muchos pensaron: es imposible que tal cantidad de documentos científicos absolutamente avanzados, lo escuchábamos a Juan José Benítez ahora mismo, pueden ser hechos por una persona. Bueno, escuchamos a Antonio Rivera y le preguntamos ahora a José Juan Montejo. Se han ido recibiendo docenas de informes, no solamente yo, sino otras personas, y me parece que dos cosas: que para ser una broma es demasiado tiempo, y luego para ser un montaje podríamos decir, hecho quizá por alguna agencia nacional o extranjera, también yo creo que sus objetivos habrían cubierto. No veo la necesidad de alargarlo durante tantos años. Después hay un tercer factor que tengo en cuenta, que es la misma calidad de los informes. Los informes tienen una gran calidad científica, tanto desde, los informes de biología como los de genética, los informes de astrofísica, los informes de cibernética, los informes de medicina, porque tengo fotografías del mismo tipo de nave, por ejemplo, una de Nueva Zelanda. Don Antonio Rivera y Jordá, importantísimo escritor y traductor, galardonado con la Cruz de San Jordi, por ejemplo, la máxima
condecoración en Cataluña y que gran parte de su vida creyó firmemente en la calidad científica de estos informes. José Juan Montejo, compañero, ¿eran tan asombrosos los informes cuando empecéis ya no solo a investigar los casos, sino los informes en sí? ¿Os encontréis con que pueden ser hechos por Jordán Peña o un grupo de terrestres? Bueno, aquí hay que puntualizar algunas cosas, y es que la calidad científica de algunos de los informes pues era un poco desigual en el tiempo. Quiero decir que a lo largo de sus 30 y pico años de vigencia del asunto Unmo... Que se dice pronto, ¿eh? Sí, desde luego. Pues el nivel, por decirlo así, o altura científica de esas cartas no siempre fue el mismo. Más bien yo creo, y bueno, supongo que Javier estará de acuerdo conmigo, que el volumen de información de este corte científico se concentró más bien en la primera etapa, la que comienza de alguna manera con el incidente de Aluche y culmina con el de San José de Valderas, es decir, hay un periodo de año y medio en el que se concentra la recepción de la mayor parte de esas cartas científicas. Luego hubo una especie de repetición al cabo de pues prácticamente 20 años, entre 1987 y 1988, en que de alguna manera los presuntos sunnitas o quienes entonces se hacían pasar por ellos, pues intentaron emular aquella primera etapa, volviendo a remitir a sus corresponsales informes de cierto nivel también. Javier, mucha gente piensa que evidentemente incluso Antonio José hablaba en su época de la Rand Corporation, de organizaciones sociológicas que estaban detrás, pero lo que es muy sorprendente y hemos descubierto en estos días, y me gustaría mucho vuestra opinión, es que el caso Humo parece que lo remata, entre comillas, este grupo de jóvenes investigadores que hábilmente analiza esa información científica, analiza los datos, se da cuenta de que todos son anónimos. Se preguntarán muchos pues qué deficiente fue la investigación anterior, sinceramente, muchos lo pueden pensar ahora, pero fijaos qué detalle, en el año 89 ocurre algo, cuando ya el fenómeno Humo estaba precisamente en su decrepitud, ocurre algo. El periódico El País publica brevemente, Carmen, una noticia que fue portada del informativo, del telediario, del único telediario que había, o de la única cadena todavía en la época. Otoño del 89. Escuchamos a Carmen. El titular decía: la agencia TASS informa que científicos soviéticos estudian el aterrizaje de un ovni. Esto lo publicaba el 10 del 10 de 1989. Resumiendo la noticia, Iker decía que científicos del Laboratorio de Geofísica de Voronezh, a 500 kilómetros al sureste de Moscú, han confirmado el reciente aterrizaje de un objeto volante no identificado y han hallado pisadas de alienígenas que dieron un pequeño paseo por el parque de esa ciudad. Esto lo decía la agencia TASS, Iker. La agencia oficial soviética. Según los testigos, una gran bola o disco brillante fue visto sobrevolando el parque, luego aterrizó, se abrió una escotilla y salieron 1, 2 o 3 criaturas con forma humana, así como un pequeño robot. Los seres medían unos 3 o 4 metros de alto, pero tenían unas cabezas muy pequeñas. Bueno, esta era una noticia que publicaba El País, que no nos lo inventamos nosotros, que todavía es recuperable en su archivo, y que abría el telediario. Era la perestroika, era un pelotazo, también Diario ABC dedicó varias páginas, la prensa se volcó. Curiosamente, y escuchadme atentamente, amigos, cuando se filtran los dibujos de esos niños que han visto el supuesto ovni y los supuestos tripulantes, uno de los niños dibuja una esfera con unas patas. En mitad de la esfera un símbolo. ¿Sabéis qué símbolo? La H con la cruz en medio. Y lo que vais a escuchar, muy atentos Javier Sierra y José Juan Montejo, porque esto puede dar lugar a un bonito debate, porque a mí de momento me ha sorprendido. Antonio Luis Moyano, el investigador que ha mantenido pues también un contacto muy estrecho con José Luis Jordán Peña, y fenomenal investigador Antonio Luis Moyano, por supuesto, nos habla de una cosa sorprendente. Años 80, tema Humo, confesiones de Jordán Peña. Lo escuchamos. Es una mente muy brillante. Particularmente a mí me parece una de las personas más inteligentes que yo he conocido, porque puedes hablar con él de cualquier tipo de disciplina, de física, de química, de psicología. Es decir, que si hay una mente privilegiada capaz de estar detrás de estas cartas tan elaboradas como son las cartas de Humo, pues probablemente sea él. Lo que pasa es que en una de las entrevistas él me añade un detalle absolutamente revelador y que todavía no había confesado a ningún otro investigador. Pues José Luis Jordán Peña me confesó que detrás de la difusión de esta noticia estaba él. ¿Y con qué interés? Pues con el interés de resucitar el caso Humo, que en aquel entonces su credibilidad estaba tocada.
Javier Sierra, que me hace un gesto, evidentemente se queda también sorprendido. José Juan, imagino que exactamente igual a través de la telefónica, pero precisamos un poquito más. Caso Vorónez, en todo el mundo, El País, el mundo en aquella época, no, El País, ABC, la 1 de Televisión Española, pelotazo tremendo informativo, El Signo de la H, y José Luis Jordán años después que le confiesa a Antonio Luis Moyano que él tiene algo que ver. ¿Pero cómo algo que ver? ¿Algo que ver en qué? ¿En la difusión? Le escuchamos. Jordán Peña tiene conocimiento de este caso, se percata de que uno de los niños ha dibujado el ovni que supuestamente vio y ha dibujado el logotipo de Humo, que recordemos coincide también con una letra del alfabeto cirílico. Entonces él, este caso, llega a su conocimiento y según me comentó el propio Jordán Peña, él se pone en contacto con 4 directores de 4 periódicos europeos. No me ha dicho qué periódicos fueron exactamente y él, probablemente auspiciado por no se sabe qué interés y si entraron en juego los servicios de inteligencia, eso realmente Jordán Peña no me lo llega a afirmar de una manera explícita, comenta a estos directores de periódicos que le den una repercusión mediática a este caso. Eso es lo que él me contó. La intención, pues la que hemos comentado antes, Iker, la de tratar de resucitar el caso Humo para que continuase este experimento sociológico que Jordán Peña y supuestamente otros científicos estaban realizando sobre lo que él denomina el concepto de falacia. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Sorprendente cuando menos. El acusado de culpable de esta inmensa broma de miles de informes, de casos apócrifos, dice que él ayudó a la difusión del más célebre caso OVNI probablemente del siglo XX en cuanto a repercusión informativa, o de los más importantes. Javier, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que hay que ser muy prudente con este asunto, porque si José Luis Jordán Peña ha estado mintiendo durante 30 años, no tenemos por qué creernos lo que ahora nos dice. Ese es el primer punto. Es decir, hay que investigar y contrastar cada una de sus afirmaciones, que eso es precisamente lo que más ha ralentizado esta investigación. Pero luego hay otro aspecto. Yo creo que en este caso en particular, José Luis Jordán Peña ha mentido como un bellaco, porque cuando la agencia de noticias TASS difunde las imágenes con los dibujos del ovni de Vorónez, con esa H cirílica. La H estaba entonces. Sí, no, por supuesto que estaba. No, pues eso sin lugar a dudas. Pero desde el primer momento de la divulgación de la agencia TASS de esa información, ¿qué es lo que adjuntan como información complementaria a los corresponsales de prensa? Las fotos de San José de Valderas. Desde la agencia TASS. Es decir, que esto ya viene perfectamente preparado. ¿Qué ocurre? ¿Es el caso Vorónez un caso falso? No lo sé, yo no creo que hubo probablemente algún tipo de incidente ufológico serio ahí. Lo que sí que ocurre es lo siguiente, y eso lo sabemos ya porque ya ha pasado a la historia. Sabemos que la agencia TASS, en los momentos previos a la caída del muro de Berlín, difunde toda clase de informaciones sobre cosas extrañas, etcétera, en un propósito evidente de distraer la atención sobre la grave crisis que en esos momentos están pasando los países del este y en especial la Unión Soviética. Exactamente, se utilizó probablemente por la KGB, la todopoderosa KGB en aquella época, como una maniobra de distracción, con las informaciones o con las fotos de San José de Valderas acompañando ese dossier. No olvidemos ese detalle. Es decir, no hay llamada de José Luis Jordán Peña a 4 directores de diarios europeos contándoles el asunto de Humo después, en absoluto. Viene desde el principio. José Juan Montejo, si es Jordán Peña el culpable de esta trama digna de la película más asombrosa que nadie ha escrito, ¿por qué? Bueno, yo quería comentar primero también al respecto de lo que hemos oído, de las declaraciones del amigo Antonio Luis Moyano, que yo también tengo mis muy serias dudas acerca de esa versión que ha ofrecido recientemente Jordán y que a mí también me constaba. Como bien ha dicho Javier, yo creo que la evolución informativa del caso Vorónez, si nos retrotraemos a aquel otoño de 1989, pues siguió unos pasos bastante distintos de lo que ahora pretende decir José Luis Jordán. Y en cuanto a... Sí, ¿a qué motivación puede tener una persona, si es que estaba sola, en estar 30 años haciendo una broma? ¿Tú crees que un estudio sociológico merece la pena tanta implicación? ¿O que había más cosas? Bueno, yo creo que un estudio sociológico estrictamente considerado quizá
pues sea un tiempo excesivo, ¿no? El considerar 30 años o incluso algunos más, ¿no? Si estimamos algunos de los precedentes que vivió Fernando Sesma en La Ballena Alegre y a los que os habéis referido en la primera hora. Aquí, bueno, nos tenemos que limitar quizá de momento a las sucesivas confesiones que ha emitido el señor Jordán Peña, y bien digo sucesivas porque desde la primera que él realizó en 1993 hasta ahora, pues ha ofrecido varias versiones y no siempre coincidentes. Entonces, la última de la que yo tengo constancia es que él admite que su finalidad sería la de realizar una especie de experimento o prueba relacionada con la psicología social sobre la extensión de los bulos y también de las falacias, que es un concepto que a él le gusta mucho utilizar, y que, bueno, de alguna manera debió de haber un momento en que él tuvo una interacción, una influencia con un instituto extranjero que él pues no especifica qué tipo de instituto podía tratarse, y que a partir de ese momento el tema Unmo, bueno, se habría instrumentalizado para otros fines. Realmente inquietante, tan inquietante como lo que vamos a escuchar ahora, Javier y José Juan y todos los amigos. Enrique de Vicente, director de Año Cero, sabéis que si algo está de moda últimamente son las sociedades secretas, entre ellas el Priorato de Sion. En Francia, no hace falta ni decirlo, los supuestos maestres que realmente, bueno, dominan parte del mundo. Mucha gente hemos visto similitudes entre esa, para mí, falacia del Priorato de Sion y el tema Unmo. Enrique quería aportar algo a este programa y lo que hace es sorprendernos, sin duda alguna. Le escuchamos. Lo que me ocurrió en aquel entonces es que a mí lo de humo me sonó siempre a lo mismo, a humo. Y esas son mis conclusiones actuales. Humo era una pantalla de humo lanzada más, o una más, de las que se lanzaron en aquella época. En aquel entonces, cuando conocí los primeros informes en la tertulia La Ballena Alegre, me sonó mal desde el principio. Igual que todas las historietas de Fernando Sesma me llamaban la atención porque tenían una carga mágica, irracional, curiosa, extraña. Tú has escrito mucho, has investigado mucho sobre las historias truculentas. ¿Te acuerdas aquellos crímenes extraños que aparecían relacionados con las cartas de Sesma? No quiero adelantarme a los hechos, porque las extrañas relaciones que yo encontré con otro tema, que es el Priorato de Sion, que es otra pantalla de humo, llegaron mucho después. Llegaron exactamente 15 años después de que yo conociera el tema de humo. Me imagino que la cosa te dejará un tanto extrañado. Y tanto que nos deja extrañado, y a nuestros contertulios también. Así que le pedimos a Enrique que brevemente, si es posible, se explique cómo hay conexiones entre el Priorato de Sion, manipulación de historia y de linaje de Jesús, gente, sociedad secreta en Francia y humo a la española. Le escuchamos. Símbolo del Priorato, la similitud del símbolo original, la similitud con el símbolo de humo es asombrosa. Eso fue lo primero que me di cuenta. Es el mismo símbolo de humo transformado. O sea, es una cruz con dos círculos, con dos semicírculos alrededor, a ambos costados, encerrado en un círculo. Resulta que tras el tema de humo, como tú sabes, había otra serie de personajes franceses. Resulta que quien investigó la historia de humo de una forma aparentemente más documentada había sido un científico francés que se llamaba Claude Poher, gracias a sus magníficos contactos de su tío que era Alain Poher. Alain Poher había llegado a ser presidente interino de Francia en aquel entonces. Si tú tomas el Enigma Sagrado, que es el libro donde se cuenta la historia del Priorato, vas a descubrir que hay un solo personaje político moderno al que se vincula a la historia del Priorato. Se dice que es una de las familias descendientes de los merovingios, que es Alain Poher. En Michel, te recuerdo lo siguiente: la idea de que los ovnis se desplazaban en línea recta, en ortotenias, viene de alguien con quien él tenía mucha relación, que era Jean Cocteau. Jean Cocteau, si tú lees su libro, fue el que le dijo que a lo mejor seguían algún tipo de estrategia concreta. Y Jean Cocteau, como tú sabes, es presentado como el penúltimo gran maestre del Priorato. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.
Desde luego que habrá que hablar y mucho más de humo, más con el debate planteado y con vuestras opiniones. Javier, tú llevabas muchos años en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué hay algo oscuro en este tema de humo? Algo que, sinceramente, y creo que lo habéis notado, no hemos tocado tampoco en profundidad, pero hay algo oscuro y algo que hace recelar a cualquier investigador, ¿no? Tiene que ver mucho con las creencias. Es decir, cuando ha habido gente que ha dedicado 30 años de su vida a creer en algo, a creer fervorosamente en algo, y de repente el asunto se desmonta, y muchos pueden pensar que ha estado 30 años perdiendo el tiempo o siendo un pardillo, y hay que ser muy respetuoso. Yo soy muy respetuoso con las creencias de los demás, pero la evidencia es la evidencia, y las pruebas tanto sólidas como circunstanciales, que hay muchas más en este asunto, pues apuntan a que esto es un fraude. Yo me quedaría en cualquier caso... Nos preguntan que si derivó en una secta, en una especie de... O sea, el objeto de estudio acabó siendo el propio elemento. No, yo no creo que derivara en una secta tal como nosotros lo concebimos, sino en mucha gente con buena voluntad que terminó creyéndose las mentiras de este señor, ¿no? de José Luis Jordán Peña. Pero yo me quedaría, si me permites, con una frase muy ambivalente que circuló mucho en los cenáculos sumitas, pero que para mí que debería ser el leitmotiv de este asunto. Los sumitas siempre decían, siempre, en sus cartas, no nos crean. Y sin embargo todo el mundo les creyó. Por cierto, Carmen, que en Internet la difusión de humo es absolutamente asombrosa. Tú has viajado y ¿qué países del mundo están? Bueno, tienes ahora mismo cartas traducidas al chino. En la carpeta que tengo como humo, y aquí hay cartas de los sumitas traducidas al japonés, Iker. Incluso libros que fueron escritos en japonés tratando el tema Miles humo. de páginas que referencian el asunto de humo de y todos, mucha gente creyendo fielmente. Por supuesto. Y siguen, porque incluso en algunas de las páginas, sobre todo francesas, hay cartas humitas del año 2003. Con lo cual el tema sigue, por lo menos en Francia. José Juan, el tema sigue vivo, ¿es posible? Sí. Yo también tenía conocimiento de esas supuestas cartas humitas recibidas en Francia el año pasado. O sea que por lo menos, y sí parece cierto que allí en el país vecino hay bastante gente que le sigue concediendo bastante crédito a este tema. Increíble, un tema que estoy seguro que muchos os habéis enfrentado a él por vez primera. Una increíble amalgama de misterios. Si os pregunto sí o no, un experimento de control mental, José Juan. Sí, yo lo creo eso bastante probable. Javier. Tal vez. Katia, ¿y qué dicen los oyentes? 764. Pues los tres ganadores, Carmen de Cádiz dice que si esto pudo ser lo que comentábamos antes, el inicio de una secta, que si corrían algún peligro. María de Madrid, que dice que que decir, Katia, en ese aspecto, y José Juan y Javier me escuchan ahora, que hubo gente que, amparado de alguna manera en las creencias que surgían en humo y en toda esa historia, acabaron echando su cuerpo a las vías del tren y se dejaron decapitar en toda esa amalgama de mensajes cósmicos y demás. O sea que hubo mucho peligro también. María de Madrid, que tiene 68 años, dice que es del barrio de Usera de toda la vida y que recuerda esa historia con pavor. Dice que ahora le